Sí, bueno, pues para sorpresa de nadie, ayer Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Mónica Soto votaron por no validar o por validar la elección del Poder Judicial, no anular la elección del Poder Judicial, porque para ellos el uso de acordeones pues no fue suficiente para promover el voto hacia unas u otras personas. Lo platicamos aquí en muchas ocasiones, mostramos aquí varias acordeones que nos dieron pues al equipo, que me dieron a mí en la calle, pues con una evidente y clara intención de que las personas que aparecían en estos acordeones, sobre todo la de color morado, pues fueran los ganadores del Poder Judicial. Y fue así. O sea, no hay manera de negarlo, lo estuvimos viendo acá, lo comparamos con los resultados que estaban dando a conocer las autoridades electorales y quedaron 5 de 5. ¿No? Por hablar solamente de los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia. Eso no lo vieron, no lo quisieron ver 3 de los 5 magistrados del tribunal y bueno, pues el proceso se avala. Solamente 2 medios impresos y también en sus portales dan cuenta de esta información. Dice Reforma, validan acordeones. Usted los usó, retan a Soto, esto que ya veíamos al inicio. La última nota le tocó al tribunal que por 3 votos contra 2 descartó anular la elección del Poder Judicial por el uso generalizado de acordeones y también lo consigna el periódico El Universal. Tribunal Electoral ignora los acordeones y avala la elección del Poder Judicial, a pesar de que los acordeones circularon el 1 de junio. La Sala Superior declaró la validez de la elección y mantuvo firmes en sus cargos a los 9 ministros electos por integrar la Suprema Corte. La magistrada Yanino Talor está en la línea y se lo agradezco mucho, magistrada. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Azucena. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Pues para los que fuimos testigos muchos de esta evidente operación de campaña a favor de ciertas figuras, muchas de ellas, la mayoría de ellas ligadas al gobierno de la Cuarta Transformación, pues a muchos nos genera incomodidad, por decir una palabra, frustración. ¿Cómo amanece hoy después del debate de ayer, magistrada? Bueno, con la dificultad de no haber podido convencer a mis colegas justamente de la existencia de estos acordeones, de su uso y de por qué, en mi criterio, constituyeron una inducción al voto y no una simple guía. Ujú. Y justamente como lo decía, porque las candidaturas ganadoras, en el caso de ciertos órganos, correspondió exactamente con las candidaturas promovidas en un acordeón. Y quiero decir también de que en estos expedientes que debatimos ayer, había pruebas, muchos modelos de acordeones, muchas Ujú. notas de aproximadamente más de 100 medios de comunicación, Ujú. cosa que no en todos los juicios hemos tenido. Hemos tenido impugnaciones para elecciones en distritos de juzgados de distrito, de tribunales colegiados, pero lo único que aportaban como prueba era los acordeones de la Suprema Corte de Justicia, la Sala Superior y el Tribunal de Disciplina. Entonces, en ese caso, no había prueba realmente de que había existido un acordeón para el caso de estas personas juzgadoras. Ujú. Pero ayer sí estaban ahí justamente los acordeones que todos vimos desde antes Así de la es. jornada electoral. Así es que no era una sorpresa, es decir, no se negaba la existencia de los acordeones, espero. Lo vimos mucho antes de la elección, se estuvo denunciando de dónde vienen, quién los imprimió, con qué recursos, porque estaban perfectamente bien hechos, es decir, fue un trabajo perfectamente elaborado y coordinado y muy eficiente. Y dice la presidenta del tribunal, bueno, pues no es suficiente que me presenten aquí una lámina y un PowerPoint y algunas estadísticas como para anular la voluntad de los ciudadanos, magistrada. Y yo estimo de que sí era suficiente. Ese fue justamente el debate ayer en torno al valor probatorio de todo lo que se había anexado por las partes actoras en estos juicios. ¿Quién los hizo y quién financió? Esa es Ujú. la parte que está investigando el Instituto Nacional Electoral.
y las fiscalías en delitos electorales, porque hay varias denuncias penales también. Es obvio que estos acordeones no fueron hechos ni por ciudadanas, Claro. ciudadanos, y tampoco por las propias candidaturas. Y como usted bien lo dijo, están perfectos estos acordeones, muy bien hechos. Implica, por ende, una intervención de recursos que no están permitidos en esta elección. Así es la magistrada Yanino Tálora. Además, magistrada, pues imposible negarlo. Y usted me decía al inicio, con la frustración de no haber podido convencer a mis compañeros de que el uso de estos acordeones sí influyó en el sentido del voto. ¿Había manera de poderlos convencer? Porque, bueno, pues es sabido, lo digo yo, que estos tres magistrados están muy alineados con los preceptos de la Cuarta Transformación. ¿Había forma de convencerlos de verdad? Yo creo que podría haber habido más un debate, es decir, poder acreditar de manera totalmente fehaciente causas de nulidad en una elección es sumamente difícil. Pero hay indicios que si se analizan y se estudian en el contexto, nos permiten arribar a ciertas conclusiones. Hemos anulado elecciones por pintas de bardas Ujú. sin saber quién las pintó Ajá. o por qué están ahí. Es decir, si se toma el contexto, si se toma en cuenta los resultados. Aquí no podíamos hablar de una diferencia entre el primer y segundo lugar, porque no fue la lógica de esta elección, sino bastaba ver quiénes ganaron la elección y una situación que nunca se da en las elecciones es que a mayor votación, mayor difusión, difuminación de la votación. No fue el caso en esta Ujú. elección. A mayor votación, más votos obtenían las candidaturas de los acordeones. Así es. Entonces, esto me parece, en mi criterio, que es suficiente para acreditar una inducción al voto. No, no hay duda y lo que causa, en mi caso, pues bueno, muchos temor o genera incertidumbre, es decir, bueno, si esto con las pruebas que teníamos, las imágenes, los reportajes, los acordeones físicos, evidentemente se utilizaron para llevar a la Suprema Corte a ciertos perfiles afines a ciertos personajes, evidente. Es decir, quien lo niegue es porque está utilizando otro tipo de argumentos y está respondiendo a otro tipo de intereses. Esta fue una elección amañada, sucia, tramposa y descarada, porque ni siquiera se preocuparon, y que no quiere decir que el otro esté bien, pero ni siquiera se preocuparon por esconderlo, por ser discretos. Lo hicieron de una manera descarada ante los ojos de todos, incluyendo a Felipe Fuentes, a Felipe de la Mata, a Mónica Soto. Ahora, con este antecedente, pues lo mismo podrán hacer en el 2027, magistrada, supongo. Y en efecto, podrían abrir la puerta a los acordeones en todo tipo de elecciones. Y me parece que lo más importante Entiendo. finalmente de ayer es también ver que el modelo de elección judicial no funcionó y no va a funcionar. Entonces, que se tiene que repensar cómo pueden elegirse a las personas juzgadoras por la ciudadanía, cómo pueden darse a conocer las candidaturas. Estimo que eso es lo más importante. Convencer a la gente de ir a votar, ese es otro tema. Puede tener legitimidad una elección con una baja participación. Me parece que sí podría tenerla, si el voto es totalmente libre. Pero aquí asistimos a una serie de temas que han sido problemáticos a lo largo de estos meses y estimo que sí se prende un semáforo, una luz roja de hay que reflexionar cuál es el mejor modelo de elección para evitar que esto se vuelva a repetir en 2027. Así es, no hay consecuencias, se ríen en nuestra cara, en la cara de las autoridades quienes hicieron esto, que es muy obvio, pero bueno, lo que pedían los tres magistrados a favor de la Cuarta Transformación era, díganme quién fue, dónde los imprimieron, con qué marca de tinta, o sea, básicamente querían que les dieran pelos y señales de una investigación que no le corresponde al tribunal realizar, pero que teníamos todas las pruebas en la mano. Lo vimos Sí, y lo vivimos, y esto es muy alarmante y tendría que ser muy indignante.
Así es, y esas son pruebas que otras autoridades electorales tendrán que rendir cuentas al respecto y decir qué es lo que encontraron a lo largo de su investigación. El INE tiene abierta, magistrada, déjeme aprovechar que está en la línea, el INE tiene abierta esta investigación sobre de dónde vienen, quién las puso en circulación, etcétera. ¿Eso les corresponde a ellos? Exactamente, eso lo sigue investigando el INE. Seguramente tardará un cierto tiempo, son investigaciones en efecto complejas, pero que si se llevan bien podrán seguramente llegar a alguna conclusión. Y en caso de que eso suceda, pues ¿qué va a quedar? ¿En un coscorrón, en un llamado de atención o puede volver al tribunal? No, ya no podría volver, ya es definitivo el resultado de la elección, ya quedará en sanciones, es lo único, pero por lo menos será una manera de saber un poco más y con mayor certeza qué fue lo que pasó y cómo sucedió, vaya. Pues un riesgo del presente, un riesgo del futuro, una vergüenza el actuar de algunas autoridades electorales y bueno, pues una burla, porque esto fue muy evidente, muy obvio y esta elección debió haberse pues anulado sin duda. ¿Cómo dejaría una reflexión de 15, 20 segundos respecto a lo que usted ha vivido en este proceso, magistrada? Pienso que este proceso electoral lo que nos está enseñando es que tenemos que ser muchísimo más vigilantes de qué es hacia dónde va nuestra democracia Ujú. y cuáles son los modelos electorales que queremos. Bueno. Y es responsabilidad de toda la ciudadanía vigilar y estar muy al pendiente de cómo se Bien. dan estos comicios. Gracias, magistrada. Un abrazo.